¿Qué pasó, mis donkeys? Bienvenidos de nuevo a otro segmento de este programa llamado El Buen Cantinero. Yo soy Camilo y vamos a preparar el día de hoy un Moscow Mule. Sí, sé que llegué bastante tarde a esta tendencia de Bad Bunny, pero si estás viendo este video, te agradezco mucho. Qué bueno que nos encontremos y vamos a prepararlo. Aprovechando esto, me gustaría que me dejaras en los comentarios dos cosas. La primera, si llegaste a este video buscando el cóctel o la canción Moscow Mule. Y la segunda, ¿cuál crees que es la mejor canción del disco Un Verano Sin Ti? Personalmente, mi favorita es Ojitos Lindos. Me encanta esa. Pero bueno, vamos con la preparación, que es bastante simple, mucho más fácil que pronunciar su nombre. Iniciamos con 2 onzas de vodka. Smirnoff, tiene que ser Smirnoff, por supuesto. No mentiras, pueden hacerlo como cualquiera. Pero originalmente debería ser con este porque es el trago que se volvió famoso por el cóctel y el cóctel por el trago. Así que bueno, vamos con 2 onzas. Realmente es una onza y media, pero los conozco y sé que son bien alcohólicos. Así que vamos a echarle 2 onzas. ¿Para qué? ¿Para qué nos mentimos? Toma lo tuyo. Tapamos para que no se vaya a evaporar el alcohol, que es lo que queremos, que es lo que nos gusta en esta comunidad. Muy bien, vamos ahora a exprimir 1 onza de zumo de limón. Tengamos acá a la mano nuestro jigger para asegurarnos de que sí estamos exprimiendo la cantidad correcta. Perfecto. Y añadimos a nuestra copa de bronce. Mentiras, no es de bronce, pero verdad que parece, está súper bonita. Un poquito más ahí para no botar el limón, queda embarrada, ¿no? Listo, ya quedó. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí añadimos el hielo. Les voy a hacer una advertencia. No añadan el hielo antes, porque eso significa más tiempo en el que el hielo se puede empezar a disolver y pues, no va a saber tan rico nuestro cóctel. Tiene que estar bien fresco. Esos hielos bien frescos. Así que añadimos. Son muchos. Con eso está bien. Eso. Y bueno, ahora vamos entonces con la ginger. Voy a hacer una aclaración, puede que me demore un poco, pero bueno. Según tengo entendido, se hace con algo que se llama ginger beer, es decir, cerveza de jengibre. Pero nosotros lo vamos a hacer con ginger ale, que vendría siendo como una soda, una gaseosa de jengibre. Por favor, ponedme en los comentarios si estoy en lo correcto. Pero básicamente es esto que es Schweppes o Canadian Dry. ¿Listo? Entonces no van a decir, ah, Camilo es un idiota porque está usando ginger ale, es con el ginger beer. Sí, puede ser, pero yo entiendo que muchos de ustedes van a querer hacer este cóctel tan pronto vean este video. Y me parece muchísimo más fácil, más práctico encontrar una Schweppes, una Canadian Dry y hacerla para este cóctel. Sin embargo, si tienen la facilidad de conseguir la ginger beer, pues originalmente va con esa y es mucho mejor. Pero aquí se los enseño de esa manera para que el proceso de tomar sea mucho más práctico y gratificante para todos nosotros. Entonces, nota mental, Camilo no es un idiota, es recursivo. Bueno, vamos a destaparla y a servir. Increíble. Llenamos, ahora sí, va hasta el tope. Genial. Listo, ahora vamos con la parte final que es la decoración. O como he ido aprendiendo, garnish. Para que vean que yo también lo estoy educando para ustedes. Para ello vamos a utilizar hierbabuena. Y muchos de ustedes dirán, Camilo solo tiene hierbabuena. Sí, la verdad es que aquí tenemos un cultivo pequeño de hierbabuena. Así que lo utilizo para casi todo, para que no se pierda. Y aparte pues es una chimba. Así que ponle un poquitico de hierbabuena ahí para darle un toque bien elegante. Hacemos esta acá. Ja, ja. Oíme, listo, ya lo tenemos, nuestro Moscow Mule a lo Bad Bunny, papá, para que se lo tome, para que lo disfrute en este año, sí. No es el año en que Bad Bunny sacó el disco, pero es el año en el que están viendo este tutorial.
Vamos a probar a ver qué tal. Salud. Mm, Pide otro Moscow Mule. Pide otro Qué delicia, está Moscow. increíble. Por Ay. favor, inténtenlo. Está súper fácil y como vieron en este tutorial, no necesitan casi nada y se van a ver increíbles. Esta copa pueden conseguirla en cualquier sitio que vendan copas. Es muy común y me parece que le da el toque. Esta copa es el cóctel. ¿Listo? Por favor, les pido que si les gustó, se suscriban, les regalen un pulgar arriba y activen la campanita para que tengan mi contenido antes que cualquier persona. Y de esa manera podrían ayudar a su servidor a crecer en YouTube y, ¿por qué no?, seguir haciendo cócteles cada vez mejor y transmitirle todo este conocimiento a ustedes. Que no es mucho, pero ustedes saben cómo soy. Soy un man sencillo que hace cócteles en su cuarto, que le gusta beber y los conozco. Los conozco, Mosco, y sé que a ustedes también. Así que bueno, vamos a dejar el video hasta acá. Por favor, pruébenlo, suscríbanse y dejen sus comentarios sobre lo que sea. Yo los leo y les contesto a todos. Así que bueno, chao.